¿Quién murió primero, Adán o Eva? Esta pregunta, que a primera vista parece sencilla, podría desafiar todo lo que creía saber sobre la Biblia. ¿Fue Adán, el primer hombre formado del polvo de la tierra, o Eva, la madre de todos los vivientes? La respuesta nos sumerge en un misterio que ha intrigado a teólogos, historiadores y estudiosos por siglos. Hoy exploraremos este enigma antiguo. Revelaremos secretos ocultos en las Escrituras, descubriremos tradiciones judías ancestrales, analizaremos textos perdidos y revisaremos evidencias arqueológicas sorprendentes que podrían arrojar luz sobre este tema. Pero aquí está el giro. No se trata solo de quién murió primero, sino del propósito detrás del relato bíblico. ¿Por qué se enfatiza más en uno y se guarda silencio sobre el otro? ¿Podría este silencio tener un significado profético más profundo? Lo que está en juego no es solo la cronología de sus muertes, sino lo que esto nos revela sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención. Al final de este video, comprenderás cómo esta historia conecta con la promesa más grande de la Biblia, la venida de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros, porque la respuesta te hará replantearte la historia de Adán y Eva como nunca antes. Antes de comenzar, necesitamos tu apoyo. Si te apasiona explorar misterios bíblicos y descubrir verdades ocultas, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente. También queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video con otros que disfruten desentrañar los significados más profundos de las Escrituras. Tu apoyo nos permite continuar difundiendo estos mensajes poderosos al mundo. Comencemos. Para entender quién murió primero, debemos regresar al principio, al libro del Génesis. La Biblia narra cómo Dios creó los cielos y la tierra y formó al primer hombre, Adán, del polvo del suelo. Génesis 2:7. Este detalle es crucial, ya que conecta a Adán con la misma tierra de la que fue formado. La palabra hebrea para hombre, Adam, está relacionada con Adama, que significa tierra, resaltando esta conexión única entre el hombre y la creación. Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida, y éste se convirtió en un ser viviente, reflejando la chispa divina que distingue a la humanidad. ¿Qué significado tiene esto en el contexto del misterio que investigamos hoy? Sigue viendo, porque lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva para siempre. En este paraíso, Adán no estuvo solo por mucho tiempo. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crear una ayuda adecuada para él. Después de hacer caer a Adán en un profundo sueño, Dios tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer, Génesis 2, 21-22. A diferencia de Adán, creado del polvo de la tierra, Eva fue formada de la carne y el hueso de Adán, simbolizando un vínculo único y especial como compañeros. Juntos vivieron en perfecta armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín. Adán y Eva recibieron dominio sobre el Edén, pero también una instrucción específica: podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16-17. Este mandato era más que una simple regla. Era una prueba de obediencia, confianza en la sabiduría divina y un símbolo de la libertad dentro de límites establecidos. Sin embargo, este estado perfecto no duró. Un día, apareció una serpiente astuta que representaba a Satanás disfrazado. La Biblia describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal que el Señor Dios había creado. Génesis 3:1. La serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar las palabras de Dios, sembrando dudas. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó. Eva, con claridad, respondió que podían comer de todos los árboles excepto de ese, porque, si lo hacían, morirían. Génesis 3, 2-3. Pero la serpiente insistió con persuasión. No morirán. Dios sabe que, al comer de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Así, las semillas del engaño y la duda quedaron sembradas. Eva,
tentada por la promesa de sabiduría y el deseo de ser como Dios, tomó del fruto prohibido y lo comió. Fue un momento trascendental no solo para ella, sino para toda la humanidad. Luego, ofreció el fruto a Adán, quien, sin protestar, también lo probó. Las consecuencias de este acto marcaron el inicio de una nueva narrativa, la historia de pecado, redención y esperanza. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? La atmósfera en el jardín cambió inmediatamente después de su desobediencia. Dios, caminando en la frescura del día, llamó a Adán y Eva. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Este llamado no fue porque Dios ignorara su ubicación. Era un momento de confrontación, diseñado para hacerles enfrentar su culpa y vergüenza. Observa algo importante. Aunque Eva tomó primero del fruto, Dios llamó primero a Adán. Esto es significativo. Adán, como cabeza de la familia y primer ser humano creado, tenía una responsabilidad especial. Estaba llamado a liderar y proteger, pero permaneció en silencio durante el engaño y eligió seguir las acciones de Eva. Cuando Dios confrontó a Adán por haber comido del fruto prohibido, su respuesta fue desviar la culpa. La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto del árbol, y yo comí. Génesis 3, 11-12. Luego, Dios se dirigió a Eva, quien también evitó asumir su responsabilidad, diciendo, «La serpiente me engañó, y comí». Génesis 3:13. Este patrón de culpar a otros refleja un estado de relaciones fracturadas, tanto con Dios como entre ellos mismos. En lugar de asumir sus errores, señalaron a otros como responsables, un comportamiento que ha resonado a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador, quien no tenía excusa ni respuesta. Esta secuencia, Adán, Eva y luego la serpiente, establece un orden que se refleja en los castigos que siguieron. Examinar estos castigos revela verdades profundas sobre las consecuencias de la desobediencia. Dios comenzó con la serpiente, declarando, «Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Génesis 3, 14-15. Pero este juicio fue más que una simple maldición física. En lo que se conoce como el protoevangelio, o el primer anuncio del evangelio, Dios profetizó una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Esta declaración anticipa la victoria final de Cristo sobre Satanás y el mal. Luego, Dios se dirigió a Eva. Su castigo fue doble: experimentar mayor dolor en el parto y un cambio en la relación con su esposo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Este castigo no solo implicaba dolor físico, sino también un cambio en la dinámica relacional. La armonía que antes compartían Adán y Eva ahora estaba teñida de conflicto, deseo y lucha por la dominación. Además, el papel de Eva como madre traería tanto inmensa alegría como profundo sufrimiento, como se evidencia más adelante en la historia de Caín y Abel. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, quien soportó las consecuencias más severas. «Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Génesis 3, 17-19. El castigo de Adán no solo afectó su existencia, sino la misma tierra de la que fue formado. Lo que antes era una fuente de abundante vida, ahora produciría espinas y cardos. La tierra, maldita por su causa, requeriría un arduo trabajo para sustentar la vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Estas palabras marcaron la primera proclamación de muerte, una profecía que aplicaba tanto a Adán como a Eva, pero que tuvo un impacto más inmediato en Adán debido al agotador trabajo físico necesario para su supervivencia. Aunque ambos enfrentaron consecuencias dolorosas, la carga de Adán estaba específicamente vinculada al esfuerzo físico y a la tierra. Su castigo subrayó la conexión entre el trabajo,
la mortalidad y la caída de la humanidad. Esto dejó un recordatorio duradero. La desobediencia no solo trajo dolor y conflicto, sino que marcó el inicio del camino hacia la muerte. Algunos estudiosos han especulado que el estilo de vida arduo de Adán, junto con las demandas físicas constantes, pudo haber resultado en una muerte más temprana en comparación con Eva. ¿Pero es esto realmente cierto? Para responder a esta cuestión, debemos profundizar en el relato bíblico y considerar contextos históricos y culturales que podrían arrojar más luz sobre este antiguo misterio. Las muertes de Adán y Eva, ¿qué sabemos? Mientras que el Génesis detalla la creación y caída de Adán y Eva, el relato sobre sus muertes es mucho menos explícito. En Génesis 5:5 encontramos una declaración directa. Así, todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Este versículo forma parte del Toledot, una sección genealógica que traza la línea desde Adán hasta Noé. Curiosamente, la Biblia proporciona una edad exacta para Adán en el momento de su muerte, 930 años. Sin embargo, no ofrece detalles sobre el momento o las circunstancias de la muerte de Eva, a pesar de su papel fundamental en la narrativa inicial. Este silencio ha desconcertado a teólogos y estudiosos por siglos. Porque la Biblia, que cuidadosamente registra las edades de muchos patriarcas y matriarcas, omite ese detalle sobre la primera mujer. Tradiciones judías y textos extrabíblicos. Algunos textos fuera del canon bíblico, como el libro de los jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar estos vacíos. Según el libro de los jubileos, Eva habría muerto aproximadamente 6 años después de Adán. Sin embargo, estos escritos son considerados apócrifos o pseudoevangélicos, y aunque ofrecen detalles intrigantes, no son aceptados como inspirados por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Este silencio sobre la muerte de Eva podría estar relacionado con el propósito narrativo de la genealogía en Génesis 5, que se centra en los descendientes de Adán a través de Set, el hijo nacido tras la tragedia de Abel y Caín, Génesis 4:25. Este enfoque subraya la línea de la simiente piadosa que lleva al eventual cumplimiento de la profecía mesiánica. Contexto histórico y cultural. Para entender mejor este silencio, debemos considerar el contexto histórico del antiguo Oriente Próximo. En las sociedades patriarcales de la época, los registros genealógicos solían enfocarse en la línea masculina. Las mujeres rara vez eran mencionadas, a menos que tuvieran un papel crucial en el nacimiento de un descendiente notable. A pesar de que Eva es llamada la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, su muerte no fue registrada, posiblemente porque los escritores bíblicos priorizaron la continuidad del linaje masculino. Teoría sobre la muerte de Eva. Varios estudiosos han propuesto teorías sobre el motivo del silencio bíblico en torno a la muerte de Eva. Algunos sugieren que Eva pudo haber muerto antes que Adán, debido al peso emocional y físico de su vida, el dolor del parto, la pérdida de Abel y la carga de ser la primera en pecar. Aunque especulativa, esta idea ofrece una explicación plausible para su ausencia en los relatos genealógicos. Otra teoría señala que el papel de Eva en la narrativa bíblica tiene un significado más simbólico. Su vida y legado están vinculados a la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una promesa que apunta a la llegada de un Salvador. Al destacar la muerte de Adán, los escritores bíblicos podrían haber intentado simbolizar el final del viejo orden, mientras dirigían la atención hacia la esperanza de redención a través de la descendencia de Eva. Influencia de las tradiciones orales. En el mundo antiguo, las historias se transmitían de forma oral durante generaciones antes de ser escritas. El énfasis en la muerte de Adán podría reflejar la importancia que los primeros narradores otorgaban a su legado como patriarca, mientras que la muerte de Eva se asumía o consideraba menos relevante para la narrativa de la salvación. Mesopotamia y prácticas funerarias. Aunque no existen restos físicos de Adán y Eva, las antiguas tradiciones funerarias de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización y el posible lugar de los eventos del Génesis, ofrecen un contexto valioso. En las culturas mesopotámicas, los entierros reflejaban el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres, por ejemplo, solían recibir sepulturas más elaboradas,
con inscripciones detalladas y ajuares ricos que destacaban su papel como líderes. En contraste, los entierros de mujeres eran más simples y con menos énfasis en inscripciones. Este sesgo cultural podría haber influido en el relato bíblico, donde la muerte de Adán se detalla con precisión, mientras que la de Eva permanece en silencio. Textos antiguos como las tablillas sumerias y acadias ofrecen paralelismos con las genealogías de Génesis, destacando la importancia de los linajes masculinos. Conclusión. La Biblia afirma explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, pero guarda silencio sobre la muerte de Eva. Este misterio ha dado lugar a múltiples teorías, desde el impacto físico de sus vidas hasta un propósito teológico que enfatiza la redención a través de su linaje. Aunque no podemos determinar con certeza quién murió primero, Adán o Eva, este silencio podría simbolizar un enfoque intencional en el legado de esperanza que la simiente de Eva traerá al mundo. A continuación, exploraremos cómo las prácticas funerarias culturales y las leyendas antiguas pueden aportar más información sobre este fascinante misterio. Quédate con nosotros mientras seguimos desentrañando los secretos detrás de este relato bíblico. Las implicaciones culturales y arqueológicas. Aunque la Biblia no menciona explícitamente dónde o cómo murieron Adán y Eva, podemos mirar hacia las tradiciones funerarias de las civilizaciones antiguas para obtener pistas contextuales. Mesopotamia, considerada por muchos como el escenario del Edén, nos ofrece una ventana al pensamiento y las prácticas de la época. Las culturas sumerias y acadias documentaron cuidadosamente a sus líderes y figuras prominentes, enfatizando los logros masculinos y el linaje patriarcal en sus registros históricos y prácticas funerarias. En estas sociedades, los hombres a menudo eran enterrados con objetos que simbolizaban su estatus y roles, como herramientas, armas y otras pertenencias personales. En contraste, los entierros de mujeres, aunque no carecían de significado, eran generalmente menos elaborados, reflejando el papel secundario que se les asignaba en la narrativa social y religiosa. Este patrón puede haber influido en cómo los escritores bíblicos seleccionaron qué eventos y personajes destacar, incluyendo la omisión de detalles sobre la muerte de Eva. Un silencio con propósito teológico. El enfoque bíblico en Adán y su descendencia puede estar relacionado con un propósito teológico más profundo. Desde el momento de la caída, la narrativa de las Escrituras traza un camino hacia la redención. Adán, como el primer hombre, simboliza el inicio de una humanidad caída, mientras que la simiente de Eva se convierte en el canal por el cual la redención llegaría al mundo. Este contraste puede explicar por qué la muerte de Adán se menciona explícitamente como un punto final, mientras que la de Eva queda en silencio, quizás para dirigir la atención hacia la promesa de Génesis 3:15. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Leyendas y tradiciones que enriquecen la narrativa. Los textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, relatan que tras la muerte de Adán, Eva pasó años lamentando y rogando perdón por sus pecados. Estas tradiciones describen un proceso de duelo intenso que culmina con la muerte de Eva, algunos años después de Adán. Aunque estos relatos no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva rica sobre cómo las generaciones posteriores entendieron la importancia simbólica de Eva. Por otro lado, los textos del libro de los Jubileos sugieren que Eva murió aproximadamente 6 años después de Adán. Este detalle, aunque no verificado, añade otra capa de especulación sobre la cronología de sus muertes y su importancia narrativa. ¿Qué nos dicen los paralelismos culturales? Los registros históricos y las leyendas de la región mesopotámica sugieren que las genealogías y los relatos históricos estaban diseñados para cumplir un propósito narrativo y cultural más allá de los hechos biográficos. En el caso de Adán y Eva, el énfasis en la muerte de Adán y la omisión de Eva reflejan un enfoque intencionado en el linaje que culminaría con la llegada del Mesías. Este propósito teológico supera cualquier necesidad de detallar eventos personales, como la muerte de Eva. Reflexión final. Un misterio que apunta a la redención. El silencio en torno a la muerte de Eva no debe interpretarse como una falta de relevancia, sino como una herramienta narrativa que guía al lector hacia un mensaje central: la promesa de redención a través de la simiente de la mujer. Este enfoque resalta la importancia de Eva como figura simbólica en la historia de la salvación,
mientras que el registro explícito de la muerte de Adán marca el cierre del capítulo inicial de la humanidad caída. Aunque no sabemos con certeza quién murió primero, la pregunta misma nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo detrás del relato de Adán y Eva. En lugar de centrarnos únicamente en los detalles históricos, debemos considerar cómo este misterio apunta hacia la esperanza y el propósito divino que se despliegan a lo largo de las Escrituras. Curiosamente, estos registros raramente mencionan a las mujeres por nombre a menos que tuvieran un estatus excepcional, como reinas o sacerdotisas. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue un patrón similar, enfocándose en la edad y el linaje de Adán mientras omite detalles específicos sobre la muerte de Eva. La importancia de los silencios bíblicos. En la narrativa bíblica, los silencios suelen ser significativos. La omisión de la muerte de Eva puede ser una estrategia literaria destinada a enfatizar su papel en la promesa de redención. Mientras que Adán es presentado como el primer hombre cuya muerte simboliza las consecuencias del pecado, Eva se convierte en un símbolo de la vida y la esperanza, a través de la promesa de Génesis 3:15. Este enfoque refleja un tema recurrente en la Biblia: el uso de la narrativa para dirigir la atención hacia el plan redentor de Dios. El linaje como clave teológica. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede estar vinculada a su identificación como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Este título destaca no solo su papel biológico, sino también su importancia espiritual como portadora del linaje que culminaría en Cristo. En este contexto, su legado trasciende su propia vida y muerte, subrayando la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. Contraste entre Adán y Cristo. La figura de Adán es crucial para entender el relato de la caída y la redención en la teología cristiana. Adán es el primer hombre cuya desobediencia trajo la muerte, mientras que Cristo es el último Adán cuya obediencia trae vida eterna. Este paralelismo podría explicar por qué la muerte de Adán se detalla, destacando su papel en el inicio del problema que Cristo vendría a resolver. En contraste, Eva, como símbolo de esperanza, dirige nuestra mirada hacia el futuro y no hacia el pasado. El papel de Eva en la genealogía de la redención. Aunque Eva no recibe un lugar destacado en las genealogías bíblicas, su papel como progenitora de la humanidad es esencial. Las genealogías del Antiguo Testamento, centradas en los descendientes masculinos, reflejan las normas culturales de la época. Sin embargo, su contribución como origen de todas las generaciones subraya su papel implícito en la continuidad del plan divino. Simbolismo en las tradiciones judías. En las tradiciones judías posteriores, Eva adquiere un simbolismo más complejo. Algunos textos apócrifos y midrashim exploran aspectos no mencionados en la Biblia, incluyendo interpretaciones sobre su muerte. Estas tradiciones a menudo destacan su rol en la caída, pero también sugieren un elemento de redención asociado a su linaje. Esto refuerza la idea de que su ausencia en los registros específicos de la muerte podría estar destinada a resaltar el cumplimiento de la promesa divina. Influencia cultural en la narrativa bíblica. Es importante recordar que la Biblia fue escrita en un contexto cultural profundamente patriarcal. Este contexto influyó en cómo se presentaron las historias y los personajes. La atención otorgada a Adán en los relatos genealógicos y en la descripción de su muerte refleja una tradición que priorizaba los logros y el legado masculino. Eva, aunque esencial en la narrativa, puede haber sido relegada en ciertos aspectos debido a estas normas culturales. Eva como precursora de María. En la teología cristiana, se traza un paralelo entre Eva y María, la madre de Jesús. Donde Eva contribuyó a la caída de la humanidad, María participa en su redención al dar a luz al Salvador. Este contraste, conocido como el paralelismo mariológico, refuerza el papel simbólico de Eva en la narrativa de redención y puede ofrecer una razón adicional para su ausencia en los registros de la muerte. La simbología de la muerte en la Biblia. En los relatos bíblicos, la muerte a menudo simboliza más que el final de la vida física. La muerte de Adán representa el efecto de pecado en la humanidad, mientras que la vida y el linaje de Eva simbolizan la esperanza de redención. Este enfoque dual podría ser intencional, subrayando las dos dimensiones de la narrativa: juicio y promesa. Eva y la profecía mesiánica.
La promesa del Salvador en Génesis 3:15 destaca la descendencia de Eva como el medio para derrotar al pecado y a la muerte. Su muerte física, aunque inevitable, no ocupa un lugar central porque su legado espiritual trasciende su vida terrenal. Este enfoque refuerza la importancia de la profecía mesiánica como un elemento clave en la historia de la humanidad. La invitación al misterio y la reflexión. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más profundo de la narrativa bíblica. En lugar de enfocarnos exclusivamente en los detalles históricos o biológicos, somos llevados a considerar las implicaciones teológicas y espirituales del relato. Este misterio no es un defecto en el texto, sino una oportunidad para explorar cómo la historia de Adán y Eva se conecta con el gran arco de redención en las Escrituras. La conexión entre la muerte y la redención. La muerte de Adán, registrada de manera explícita, simboliza no solo el castigo por el pecado, sino también la culminación de una era marcada por la desobediencia. En contraste, la ausencia de un relato específico sobre la muerte de Eva podría interpretarse como una representación simbólica de la esperanza que se proyecta hacia el futuro. Esta omisión resalta que, aunque la muerte es inevitable para todos, el enfoque bíblico se centra más en la solución al problema del pecado que en los detalles históricos o biográficos. El legado de Adán en la narrativa bíblica. Adán es presentado como una figura arquetípica cuyo impacto trasciende su propia vida. Su longevidad, registrada como 930 años, subraya la importancia de su papel como el padre de la humanidad. Su muerte cierra un ciclo de vida y marca el fin de una etapa crucial en la historia bíblica. El registro de la muerte de Adán, estrechamente relacionado con la caída, refuerza la narrativa de que la desobediencia humana tiene consecuencias universales. Este énfasis en su muerte también prepara el escenario para introducir al último Adán, Cristo, quien encarna la redención. Eva como símbolo de continuidad. Mientras que la muerte de Adán marca el final de un capítulo crucial, Eva simboliza la continuidad y la vida. Aunque no se detalla su muerte, su papel como la madre de todos los vivientes sigue siendo central. Esta omisión podría interpretarse como una forma de resaltar que su legado no termina con su vida física, sino que se extiende a través de su linaje, culminando en el nacimiento del Salvador. Perspectivas desde la arqueología bíblica. Desde una perspectiva arqueológica, el enfoque en los detalles de la muerte de figuras masculinas refleja prácticas culturales de las sociedades antiguas, donde los hombres recibían mayor atención en los registros históricos. Los entierros elaborados y genealogías masculinas en Mesopotamia y otras culturas contemporáneas muestran un patrón que podría reflejarse en la tradición bíblica. La omisión de Eva en los detalles de su muerte puede ser un eco de estas tradiciones culturales. El simbolismo de los roles de género. La narrativa bíblica, escrita en un contexto patriarcal, asigna roles específicos a Adán y Eva que trascienden su existencia individual. Adán representa autoridad y juicio, mientras que Eva, aunque ligada a la caída, es portadora de la promesa de redención. Esta diferenciación podría explicar por qué los detalles de la muerte de Adán son registrados, mientras que los de Eva permanecen en silencio. La promesa del linaje en la teología. Génesis 3:15 establece la primera promesa de redención a través de la simiente de la mujer. Este énfasis en la descendencia de Eva sugiere que su importancia radica más en su linaje que en los detalles de su vida o muerte. Al omitir el registro de su fallecimiento, la narrativa subraya que Eva, como figura simbólica, es precursora del Salvador. La perspectiva de la eternidad. Teológicamente, la muerte física de Adán y Eva es solo un aspecto de la narrativa. La verdadera tragedia de la caída es la separación espiritual de Dios. Sin embargo, la promesa de redención transforma esta separación en una oportunidad de reconciliación. La muerte de Adán, registrada explícitamente, enfatiza las consecuencias del pecado, mientras que el silencio sobre Eva apunta hacia la esperanza de restauración eterna. Comparaciones con otras tradiciones religiosas. En muchas tradiciones religiosas antiguas, los relatos sobre figuras fundadoras enfatizan las muertes de líderes masculinos, mientras que las figuras femeninas se asocian más con la vida y la continuidad. Este patrón también se observa en la narrativa bíblica, donde la muerte de Adán marca un punto de inflexión,
mientras que Eva es recordada por su papel en el linaje humano. El papel de la narración oral. Antes de ser registradas, las historias bíblicas se transmitieron oralmente a lo largo de generaciones. Es posible que estas tradiciones orales hayan dado mayor importancia a la muerte de Adán por su función como figura central en las genealogías y los relatos de la caída. Este énfasis podría haber eclipsado detalles sobre la muerte de Eva, ya que su rol se centraba más en el linaje que en su final individual. El misterio que perdura. La falta de detalles sobre la muerte de Eva sigue siendo un misterio que ha intrigado a estudiosos, teólogos y lectores por siglos. Sin embargo, este silencio no es un defecto, sino una invitación a reflexionar sobre el propósito más amplio de la narrativa. Al final, el relato no se centra en la muerte física de Adán o Eva, sino en el mensaje de esperanza que emerge a través de su linaje, culminando en la redención ofrecida por Cristo. La historia de Adán y Eva nos recuerda que, aunque la desobediencia trajo consecuencias devastadoras, la promesa de redención y restauración permanece al centro de la narrativa bíblica. Gracias por explorar este tema con nosotros. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios, darle me gusta, suscribirte y compartir este contenido con otros que disfrutan profundizar en los misterios bíblicos. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.